Ahora sí, ¿me escucha, maestro? Sí, te escucho. Sí, le preguntaba que el examen sí va a ser el 18 de esta unidad, ¿verdad? Ah, supongo que sí. Vamos más o menos en tiempo. De acuerdo. Ok, voy a diapositivas entonces. Profesor, Te escucho. tengo una duda en el problema número 7. ¿Qué dice? Digo, perdón, en el 8. Dice, una partícula se mueve en el plano XY desde el origen en 0,0 Ajá, hasta el punto 2, -1, ok. mientras está bajo la influencia de una fuerza F, A ver, magnitud pues, igual, está bajo la, está bajo la influencia ok. de una fuerza F igual a I3 más J2. La pregunta es, ¿cuánto trabajo realizó esta fuerza sobre la partícula durante este movimiento? Ok. Pero, ¿cuál es tu pregunta? No la del problema. La pregunta es, con eso que me dan la fuerza, tengo que, con los datos que me dan el problema, eso lo tengo que hacer como lo que hicimos ayer en las diapositivas que nos explicó. Sí, te están dando Ok. F, te están dando posición inicial, posición final. Con eso puedes calcular el DR y en este caso puedes hacer el cálculo directo, o sea, eh, no hay que integrar en este caso, simplemente F.dr. ¿Queda resuelta la duda? Sí, muchas gracias. Ok. Bien, voy a diapositivas entonces. Vamos a ver ahora potencia. Simplemente definimos la potencia como el cociente entre el trabajo que realizamos y el tiempo en que se llevó a cabo ese trabajo. En forma discreta, podemos hablar de potencia media, trabajo total entre tiempo total, o bien una potencia instantánea definida como una derivada. O sea, podríamos estar haciendo trabajo a ritmo distinto. Podemos expresar la potencia en términos de fuerza y de velocidad. Acuérdense que la fuerza tiene que ser siempre paralela a la trayectoria que se está recorriendo. Entonces, por eso pongo ahí F paralelo por el ds, que sería el desplazamiento, pero si recordamos que delta S, desplazamiento entre tiempo, es velocidad, entonces me queda simplemente potencia igual a fuerza por la velocidad del sistema. O lo puedo expresar mediante un producto escalar. Acuérdense que el producto escalar es magnitud de un vector, magnitud del otro, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces, en esa última expresión para la potencia, la ecuación 11, al hacer ese producto punto, se considera o bien la componente de F en la dirección de B, o bien la componente de B en la dirección de F. Un poco como el ejercicio que hicimos ayer para calcular el trabajo, utilizando todas las posibilidades de
qué vector quedaba proyectado sobre qué vector. La unidad del sistema internacional para la potencia se denomina watt y es un joule de trabajo efectuado en un segundo. La parte histórica, bueno, ¿por qué se llama watt o por qué se llama joule? Bueno, esos nombres vinieron después en honor a científicos que trabajaron en áreas afines a lo que esas unidades se refieren. No necesariamente watt se inventó el watt, no necesariamente joule se inventó el joule y no necesariamente estaban trabajando en cuestiones de mecánica. Watt fue un físico, un científico muy brillante y trabajó en muchas cosas. Estas cuestiones de energía, lo decía en una sesión anterior, tienen mucho que ver con termodinámica y la termodinámica que se desarrolló en los últimos 700, durante los 800, tenía que ver mucho con cuestiones industriales. Acuérdense que la revolución industrial o una de las revoluciones industriales surge con la aparición de las máquinas de vapor y es precisamente donde trabajó, entre otras cosas, James Watt. Antes todo se movía por fuerza biológica, es decir, o tenías esclavos que movieran las cosas, o tenías animales, reses, caballos, que hacían que se movieran las cosas. Simplemente era un, digamos, cambio de energía mecánica en energía mecánica. Entonces, Watt define una unidad de potencia, la que llamó caballo de fuerza, caballo de potencia, y era algo así como la potencia que producía un caballo estándar en una faena, al estar jalando algo. Más o menos el caballo de fuerza es equivalente a subir 550 libras, masa obviamente, a una altura de un pie con una rapidez constante de un pie sobre segundo. No fue definida exactamente así por Watt, pero haciendo las equivalencias, más o menos queda eso. En la actualidad, un HP lo vamos a hacer equivalente a 746 watts. Solo por referencia, algunas potencias, la luz, el calor que viene del sol, que emite el sol, está estimado en casi 4 por 10 a la 26 watts. 10 a la 26 es un número enorme. Aquí en la Tierra, un huracán genera una potencia mecánica del orden de 10 a la 13, o sea, en órdenes de magnitud es la mitad, sería de hecho prácticamente la raíz cuadrada de la luz o el calor que emite el sol. También a base de estimaciones, a partir de estimaciones, la potencia que se usa total en Estados Unidos promedio son 2 por 10 a la 11 watts. Una planta eléctrica grande, o sea, una termoeléctrica o algo así, produce 10 a la 9. Entonces vean que para generar toda la potencia
que se usa en Estados Unidos, se requieren aproximadamente unas 200 plantas grandes de 10 a la 9 watts para producir los 2 por 10 a la 11 que consume. Un motor de avión, 2 por 10 a la 8 watts. Alguien que tiene el micrófono abierto, baje por favor el volumen. Gracias. De los 4 por 10 a la 26 watts que produce el sol, solamente nos llegan a la Tierra por metro cuadrado 1.4 por 10 a la 3. Más o menos es la energía eléctrica que usa un tostador. Un hombre, un atleta en el máximo, anda por los 200 watts. Se me hace bajo ese número. Habría que saber cómo midieron ese número, porque un ciclista profesional alcanza a dar picos de 350 o 400 watts, y eso está medido porque pues, a la rueda de la bicicleta le conectas un generador eléctrico y eso te permite medir fácilmente la potencia que genera, en este caso, el ciclista. Los focos de iluminación ya no convencionales, ya más bien los antiguos, andan por el orden de los cientos de watts. Para un hombre promedio, la tasa metabólica basal es de alrededor de 88 watts. Si pensamos en la potencia que puede generar un abejorro, eso anda por los centésimos de watt, y la potencia que libera la transición de un estado a otro, la emisión de radiación de luz por parte de un átomo, es apenas del orden de 10 a la menos 10. Ejemplos, un caballo efectúa 9.9 por 10 a la 4 joules de trabajo al jalar un trineo por 250 metros en 2.2 minutos. Ahí esos 250 metros están nada más para confundir, porque ya me está diciendo que efectúa un trabajo. Simplemente divido entre el tiempo los 2.2 minutos convertidos a segundos, y eso me da aproximadamente 750 watts. Otro ejemplo, cada uno de los motores, un avión desarrolla un empuje, una fuerza de 322,000 newtons. Cuando el avión está volando a una velocidad de 250 metros por segundo, lo cual equivale a 900 kilómetros por hora. Y me piden el cálculo de la potencia, pero en caballos. Entonces, utilizamos la fórmula para la potencia en términos de la fuerza y la velocidad. Eso nos da 8 por 10 a la 7 watts. Y el factor de conversión a caballos de fuerza, un caballo de fuerza es igual a 746 watts. Ahí me faltó hacer las cuentas. Pero bueno, ya nada más hay que dividir el 805 por 10 a la 7 entre 746. Un elevador vacío pesa 5,160 newtons. En 18 segundos puede
transportar una carga máxima de 20 pasajeros desde la planta baja hasta el piso 25 de un edificio, suponiendo que el peso de cada pasajero sea de 710 newtons y que la distancia entre los pisos sea de 3.5 metros. Nos preguntan qué potencia promedio debe generar el motor del elevador. Calculamos el peso total del sistema, que sería el elevador más los 20 pasajeros. Eso nos arroja una fuerza, un peso de 19.400 newtons. El trabajo que hay que hacer es fuerza por distancia, entonces tomamos esa fuerza y la distancia son 25 pisos de 3.5 metros cada uno, lo cual nos da 1.7 por 10 a la 7 joules, y por tanto la potencia promedio es ese trabajo entre los 18 segundos que tarda el elevador en subir, lo cual nos da un total de 94 kilowatts. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro. Ok. Aunque nada más tal vez una aclaración. Sí. ¿Es lo mismo caballo de potencia que caballo de fuerza? Sí, porque de hecho, sí, el nombre en inglés es horsepower. Power no quiere decir fuerza, pero por alguna razón que desconozco, algunos términos o fueron mal desde el principio, o el cambio del lenguaje ha deformado un poco el sentido de las palabras, pero usualmente los encuentras como caballos de fuerza, aunque en realidad deberían ser caballos de potencia. De acuerdo, maestro, muchas gracias. Bien, con energía cinética, aquí simplemente no esa cantidad. ¿Hay pregunta? Le quería preguntar si watts, cuando las personas hablan acerca de los vatios, se hace referencia a lo mismo. No alcanzo a escuchar la pregunta, el sonido está llegando muy viciado. Que si vatios es lo mismo que los watts. Sí, vatio es la españolización de watt en España. No estoy seguro si la Academia de la Lengua lo acepta o lo propone así, pero en lenguaje técnico, al menos aquí en México, no es muy correcto, o sea, sin llegar a ser incorrecto, no es usual hablar de vatios. Digamos un poquito lo que pasa entre los diferentes países de habla hispana. Si alguien aquí te dice, te pregunta por el móvil, a lo mejor puedes entender que se refiere al celular, pero aquí a los teléfonos celulares nadie les llama móviles. En España no estoy seguro si también en Argentina sí lo hacen, pero igual, o sea, es preferible watt a vatio. El sistema internacional de unidades propone incluso los nombres para las unidades de manera que sean palabras más o menos comunes a la mayoría de los idiomas.
Por ejemplo, el metro, pues en inglés es meter, y también ahí hay diferencias. Los ingleses escriben metre, y los americanos escriben meter. ¿Cómo se dice? La transliteración, o sea, la escritura, tanto en inglés como en español, es más o menos parecida. Entonces, el sistema internacional hace la propuesta de los nombres y de las traducciones de los nombres a distintos idiomas, a los más usados, a los que tienen mayor número de hablantes, y lo correcto desde mi punto de vista es, en lenguaje técnico, hazle caso a los técnicos, no le hagas caso a la lengua española. Si vas a escribir, si vas a estar más del lado de las cuestiones digamos, de la literatura o del lenguaje cotidiano, entonces a lo mejor sí, no le hagas caso a los técnicos y hazle más caso a la Academia de la Lengua. Bueno, ¿más preguntas? Al parecer no, maestro. Ok, gracias. Bien, aquí simplemente introducimos la definición de energía cinética. Un medio de masa por velocidad al cuadrado. Newton y sus contemporáneos ya reconocían esta cantidad y tal vez su importancia. Aquí mencionan Huygens, lo notó antes que Newton publicara los Principia, que es donde están las leyes de Newton. Y Leibniz, que junto con Newton, bueno, cada quien por separado, pero más o menos al mismo tiempo, igual inventó el cálculo, diferencia integral, también reconoció el significado de esta cantidad y en aquella época era conocida como vis viva o fuerza viva. Un poquito más adelante, con el teorema de energía-trabajo, ahí de una manera bastante natural surge ese valor de masa por velocidad al cuadrado. Algunas aclaraciones, enfatizar algunas cuestiones respecto a la energía cinética. Bueno, es una propiedad escalar del sistema. Ojo, igual que el trabajo, igual que todas las formas de energía, es una cantidad escalar. En el caso de la energía cinética, muy particularmente energía cinética, como la masa y en general siempre es positiva y una cantidad al cuadrado, la rapidez o la velocidad, la rapidez, la rapidez puede ser positiva o negativa, y aquí otra vez cuidado con la asignación o la interpretación de los signos. El que sea negativa no quiere decir como que no solo no tenemos velocidad, sino que la quedamos a deber, sino que una velocidad negativa, una rapidez negativa, simplemente quiere decir que hay algo en movimiento y el signo nos indica de alguna manera el sentido, no la dirección, el sentido, si se mueve adelante, atrás, con esa velocidad. La fórmula que está en la diapositiva anterior para calcular la energía cinética solamente funciona dentro del ámbito de la mecánica clásica. Esto es
con velocidad, digamos, relativamente muy menores a la velocidad de la luz. En el caso de que se trabaje con problemas donde haya velocidades involucradas que son una fracción ya considerable de la velocidad de la luz, digamos a lo mejor la mitad de la velocidad de la luz o un tercio de la velocidad de la luz, entonces se debe utilizar la fórmula relativista para el cálculo de la energía cinética. Pero esa fórmula relativista para calcular la energía cinética, si tomamos un límite cuando la velocidad tiende a cero, que eso sería equivalente a decir que la velocidad que se está usando es muy pequeña comparado con la velocidad de la luz, la fórmula se reduce a la que acabamos de pintar. Y bueno, al igual que todas las energías, el trabajo, que seguimos sin entender bien qué son en esencia, pero las unidades del sistema internacional van a ser, como siempre, los joules. Aquí hay una tabla también, datos inútiles, pero después son útiles. Algunas energías cinéticas para comparar. El movimiento orbital de la Tierra, la masa de la Tierra multiplicada por la velocidad con la que recorre su órbita alrededor del Sol, nos da 10 a la 33 joules. Un barco, un crucero a la velocidad estándar de navegación es del orden de 10 a la 9 joules. Un avión de pasajeros a máxima velocidad, aproximadamente 900 kilómetros por hora, también nos da más o menos lo mismo, 7 por 10 a la 9 joules. Estos datos me parecen muy interesantes. Puedo pensar que un barco tiene una masa muchísimo mayor que la de un avión, pero el avión se mueve mucho más rápido en comparación con un barco. Un automóvil promedio, a lo mejor de 1 tonelada, un par de toneladas de peso, moviéndose a velocidad de crucero, a la velocidad máxima permitida o cerca de esa velocidad, apenas anda por 10 a la 5 joules. La bala de un rifle anda por 4000 joules. Si bien la masa es pequeña, de apenas algunos gramos, a lo mejor centenares, algunas centenas, un par de centenas de gramos para balas de rifle ya muy grandes. Otra vez la velocidad con la que salen disparados es muy alta y eso hace que puedan alcanzar números grandes para la energía cinética. Una persona caminando, otra vez 70 kilogramos, a lo mejor 4 o 5 kilómetros por hora de velocidad, me da 60 joules. Una gota de lluvia que va cayendo, ya son 10 a la menos 5 joules. La velocidad no es muy alta, apenas algunos metros por segundo, y la masa también de apenas unos cuantos gramos. Si nos vamos a las partículas en los aceleradores, andamos por el orden de 10 a la menos 7 joules. El electrón que está girando en un átomo de hidrógeno alrededor del núcleo tiene una energía de 10 a la menos 18 joules, y una molécula de aire de las que estamos respirando, que se está moviendo a nuestro alrededor, eso tiene una energía cinética de 10 a la menos 21 joules. Un ejemplo para
de cálculo de energía cinética. Tenemos un meteorito, 10 a la 4 son decenas de miles de kilos, entonces estamos hablando de 2 toneladas aproximadamente. Se mueve a una velocidad de 1.2 por 10 a la 4 kilómetros por hora. Eso es muy rápido. Aunque apenas unos metros de diámetro. Estos meteoritos están cayendo aquí a la Tierra prácticamente todo el tiempo. No los vemos, y si logramos verlos, son una maravilla porque generan algo así como fuegos artificiales. En este caso serían fuegos naturales, las lluvias de estrellas o cosas de ese tipo. Entonces, bueno, hay que determinar la energía cinética del meteorito, y si pensamos en esa energía, pero de algo que se esté moviendo a 10 metros por segundo, lo cual es más o menos 36 kilómetros por hora, ¿qué masa tendría esa misma energía cinética? Convertimos los kilómetros por hora a metros sobre segundo. Eso nos da 3.3 por 10 a la 3. Multiplicamos, bueno, elevamos al cuadrado, multiplicamos por la masa del meteorito, dividimos entre 2, eso nos da una energía cinética del orden de 10 a la 11 joules. Es un número muy grande. Y si pienso ahora, esa energía la igualo a la que tendría una masa que desconozco, pero que se mueve a 10 metros sobre segundo. De ahí puedo despejar la masa, y eso me da una masa de 2.3 por 10 a la 9. Estamos hablando de millones de toneladas. Otro ejemplo, a lo mejor sirve un poquito para la pregunta que me hacían al principio del problema que te daba dos puntos, o sea, 2 vectores de posición y un vector fuerza. En este caso me están dando un vector velocidad expresado en componentes cartesianas, un águila calva de 4 kilogramos de masa, y tiene un vector velocidad 5 metros sobre segundo en la dirección y 12 metros sobre segundo en la dirección menos J. Entonces, al mismo tiempo que se mueve horizontalmente, está cayendo con una velocidad mayor. Para calcular la energía cinética necesito la velocidad al cuadrado. Como son vectores, hay que calcular el producto punto. Eso me da una velocidad al cuadrado escalar de 169 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, y al multiplicar por los 4 kilogramos y dividir entre 2, vemos que esa águila con esa velocidad tendría una energía cinética de 338 joules. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro. Ok. Voy a tratar de avanzar más o menos rápido, aunque esta primera parte de lo que sigue es muy conceptual, pero hay que entender muy bien los conceptos, las ideas. Van a ser clave para poder resolver muchos problemas, no solo de los libros de texto, sino problemas en la vida real. Una manera de clasificar las fuerzas es en términos de la relación que hay con el posible trabajo que
pudieran realizar. De antemano, en algunos casos no puedo decir esta fuerza pertenece a tal o cual categoría. Otras definitivamente sí lo puedo decir desde el principio, y habrá algunos tipos de fuerzas que bajo algunas circunstancias particulares se comporten como conservativas y bajo otras circunstancias particulares se comporten como no conservativas. Es decir, esta clasificación no es, digamos, de blanco y negro. Las fuerzas pueden caer en, al menos en la de conservativa y no conservativa. Las que no realizan trabajo, usualmente, efectivamente, no realizan trabajo. ¿Una fuerza es conservativa? Sí. Vamos a pensar en que voy a realizar trabajo. Entonces, ese desplazamiento lo puedo hacer a lo largo de distintas trayectorias físicas. Piensen en un cuadrado sobre un plano, y para ir a puntos diagonalmente opuestos, tengo al menos 3 opciones. Bueno, o sea, son infinitas, pero me puedo ir, digamos, por el lado inferior del cuadrado. Voy a rayar positivas. Si quiero ir de este punto a este punto, ahí está el cuadrado. Se le trabó el video, maestro. Ups. Ya reaccionó. Ok. Entonces, para ir del punto A al punto B, puedo tomar esa trayectoria, me puedo ir en diagonal, o puedo primero acercarme por ese lado y luego llegar por acá. Y imagínense cualquier otra trayectoria. Podría ser algo como eso. Esos caminos, esa sucesión de puntos en el espacio por los que me estoy moviendo, eso es una trayectoria. Entonces, ¿la fuerza va a ser conservativa si obtengo la misma cantidad del trabajo al cubrir esa trayectoria, pero independientemente de la trayectoria? Es decir, podría ser que si utilizo, vamos a llamarle trayectoria 1, trayectoria 2 y trayectoria 3. Si está actuando sobre el sistema esa fuerza F, entonces si W igual a F, esa F por el DR pues será el correspondiente a cada una de las trayectorias. Pero si en este caso WA es igual a W1 es igual a W2, igual a W3, igual al W por cualquier trayectoria, entonces la fuerza es conservativa. Otra manera de decir esto, ya borré el cuadro. Bueno, regreso al cuadrito, es completamente lo mismo decir que si utilizo una trayectoria cerrada es aquella que tiene el
punto de partida en el mismo lugar que el punto de retorno. Es decir, voy del punto A al punto A. Lo podría hacer de esta manera, pero también lo podría hacer en la dirección opuesta. Es decir, así. Y como regresé al mismo punto, entonces eso es una trayectoria cerrada. Y si el trabajo que realizo sobre esa trayectoria cerrada o sobre cualquier trayectoria cerrada es igual a 0, los dos enunciados, insisto, son equivalentes, entonces la fuerza es conservativa. Si no ocurre ninguna de esas dos cosas, entonces la fuerza se va a denominar no conservativa. Y las fuerzas que bajo cualquier circunstancia no realizan trabajo, esas se llaman de trabajo nulo. ¿Preguntas hasta aquí? No por ahora. Ok, gracias. Bien, aquí está ejemplificado esto. Les voy a dejar de tarea, pónganle números, hagan los cálculos. Tienes un objeto de masa M, lo quieres llevar desde el punto A hasta el punto B y en realidad vean que puedo elegir cualquier trayectoria. Voy a suponer que no hay fricción, ya sea del objeto con el piso, si me vengo por esta trayectoria y luego lo elevo, y tampoco hay fricción si lo llevo primero hacia arriba y luego lo deslizo sobre la mesa. La única fuerza presente por el momento es la de gravedad, el peso del objeto. Y obviamente cuando esté en contacto con alguna superficie, aquí estaría en contacto con el suelo, pues va a surgir una normal, o cuando esté en contacto con la mesa, pues va a surgir una normal, pero serían las únicas fuerzas presentes. Entonces, ¿qué pasa si calculo el trabajo que se realiza por la fuerza de gravedad? Entonces, denle un valor a la distancia horizontal, denle un valor a la altura, aquí estoy representando una mesa, denle un valor a la masa y la tarea es hacer los cálculos del trabajo desde A hasta B por las trayectorias 1, 2 y 3. Por lo que acabo de decir, pueden intuir que el resultado tiene que ser exactamente el mismo, sin importar por qué trayectoria haya realizado el desplazamiento, el cambio de posición. Van a tener que esperar al curso de cálculo vectorial. En realidad yo puedo calcular ese trabajo. Acuérdense que en el caso más general, W es la integral de F punto de R. En este caso, la F es constante. Los dr irían para esa trayectoria en esa dirección, para este pedazo de la trayectoria en esta dirección, y en cálculo vectorial van a aprender cómo
resolver en realidad esa integral. Parte del secreto es cómo escribir el dr para trayectorias curvas. De hecho, por eso las rectas las pinté en azul, las curvas las pinté en verde. Entonces, repito, hagan los cálculos, pónganle números y vean que efectivamente ocurre que el trabajo, la cantidad de trabajo es independiente de la trayectoria. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Ok. Ahora, vamos al caso de trayectorias cerradas. Si se fijan, bueno, aquí ya nada más marqué una trayectoria azul y una verde, pero si observan, la trayectoria cerrada azul consta de esa primera parte que ya calcularon en la diapositiva anterior y consta de esta parte que también ya calcularon en la diapositiva anterior, solo que fue recorrida en la diapositiva anterior en dirección contraria. Pero vean que lo único que ocurre al calcular en diferente sentido, la fórmula es la misma. Lo único que ocurre al cambiar el sentido es que se introduce un menos. Ese es el que me da el sentido. Entonces, el trabajo que calcularon para esta trayectoria, pues va a ser, es el mismo que el que se realiza por la misma trayectoria, pero en sentido opuesto. Y por lo que vimos en la diapositiva anterior, este trabajo era igual a este trabajo. Vamos a llamarle W de la parte 1, a este es W de la parte 2, y en la diapositiva anterior vimos que W1 tenía que ser igual a W2. Aquí, si la recorro en el sentido que está indicado, entonces el trabajo realizado en esta parte sería menos W2, pero eso es igual a menos W1, y si calculo el trabajo total, que sería W1 más W2, eso me daría que aquí tengo que poner un menos en lugar de un más. Pero como son iguales, pues esto es 0. Entonces, ahí estaría demostrando que el trabajo de una fuerza conservativa sobre una trayectoria cerrada es 0. Aquí voy a adelantar también otra barbaridad. En matemáticas hay, bueno, lo que van a aprender para calcular las integrales sobre esas trayectorias curvas se llaman integrales de línea o integrales de trayectoria, y está perfectamente considerada la posibilidad de que esas trayectorias puedan ser abiertas o cerradas. Entonces, si vas a calcular una integral de trayectoria, pues simplemente harías eso. Pero si quieres calcular una integral en este caso dijimos abierta, pero puedes calcular una integral de trayectoria, en este caso sería cerrada, y para indicar que es cerrada, pues se le pone
esa bolita al símbolo de la integral. Y bueno, realmente no tiene chiste hacer esas operaciones. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro. Ok. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de fuerzas conservativas. No son todos, hay muchos más. La fuerza local, la fuerza de gravedad, aquí la estaríamos entendiendo como M por G. Cualquier fuerza que sea constante, tanto dirección como sentido. La fuerza de gravitación, la ley de Newton. La fuerza del resorte, la ley de Hooke. La fuerza eléctrica, que es la ley de Coulomb. Y bueno, hay más, pero nada más utilizo estas como ejemplo, que ya son bastantes. Como ejemplo de fuerza no conservativa está la fuerza de fricción cinética, y como ejemplo de fuerza de trabajo nulo está las fuerzas normales y la fuerza de fricción estática. Una razón por la que la fuerza normal no realiza trabajo es que surge al contacto de superficies y no me puedo mover en la dirección de la fuerza normal. Si me muevo en la dirección que apunta la flecha de la fuerza normal, lo que voy a hacer es quitar o eliminar el contacto. Si esa es la normal y me muevo en esa dirección, pues se elimina el contacto, se separan las superficies y por lo tanto desaparece la fuerza normal. Si me quisiera mover en la dirección opuesta a la normal, pues lo que haría es incrementar el valor de la fuerza normal. Estoy empujando una superficie contra la otra, pero no puedo, no puede haber movimiento porque está esa superficie que me impide. No puedo traspasar esas superficies físicas. Hay algunas fuerzas de origen magnético que tampoco producen trabajo. Mientras existe una fuerza centrípeta o centrífuga, tampoco realizan trabajo. En fin, hay más ejemplos. Bueno, aquí le dejamos cómo funciona una fuerza no conservativa. Bueno, se supone que tengo un bloque lo voy a desplazar sobre una superficie rugosa. Pinté en verde y así separadas, pero eso es una trayectoria cerrada. En realidad el movimiento ocurre siempre sobre la superficie. Calculo primero el trabajo que realizó la fuerza de fricción en esta dirección y luego para la trayectoria 2 cuando lo regresé. Por la forma que tiene la fuerza de fricción, es decir, el asunto de la normal, el coeficiente de fricción
cinético, pero lo fundamental es que si me quiero mover en esa dirección, la fuerza de fricción apunta en esa dirección. Si me quiero mover en esa dirección, la fuerza de fricción apunta en la dirección opuesta. Entonces, bueno, ahí están los cálculos. Y a lo que llego es a que el trabajo realizado en una trayectoria cerrada es distinto de cero, por lo tanto, la fuerza de fricción es una fuerza no conservativa. ¿Preguntas hasta aquí? Parece que no, maestro. Ok, entonces aquí le dejamos. Continuamos el día de mañana. Profe, ¿tiene ya las calificaciones del primer examen? No, trabajando. No se apure, Ok, gracias. calificaciones. No se por eso. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ya con esto ahora sí podemos hacer todos los ejercicios del problemario, o todavía nos falta ver los demás temas. Falta ver temas, pero si la memoria no me falla, en el problemario está hasta antes de lo que vimos hoy. O sea, no he puesto problemas de temas que no hayamos visto todavía. Ah, ok. Y revisen plataforma al menos una vez al día, porque procuro actualizar tanto problemario como diapositivas. De acuerdo, maestro. ¿Más preguntas? Profesor, Escucho. por ejemplo, el movimiento electrónico no genera un trabajo, ¿verdad? ¿A qué te refieres con movimiento electrónico? Sí, los electrones cuando se mueven en el átomo no están generando ningún trabajo. No realizan trabajo, pero, aunque te ponga un problema que diga que tienes un electrón y que viaja de aquí para acá, acuérdate que simplemente estamos contando cuentos, estamos contando historias, y todo lo que involucre este curso son partículas puntuales. O sea, no me importa si se llama el electrón o el planeta Tierra. Estoy haciendo la suposición de que es un punto, puede tener un valor para la masa, ya sea muy pequeñito si te estoy contando la historia de un electrón, o que sea muy grande si te estoy contando la historia del Sol. Y estoy suponiendo que son válidas todas las leyes de la mecánica clásica. En el caso de los electrones, diría de partículas atómicas o subatómicas, no son válidas las leyes de la mecánica. Son válidas otras leyes que en el límite en donde es válido la mecánica clásica, se reducen a las leyes de la mecánica clásica. Entonces, digamos, de alguna manera, el preguntarse si el electrón hace trabajo o no
no tiene sentido de manera esencial, porque el concepto de trabajo lo aplicas donde es válida la mecánica clásica, con un electrón real. Para empezar, otra vez ni sabemos si es el modelito ese del sistema planetario, bolitas que dan vueltas alrededor de bolitas, o el modelo ese que les gusta a los químicos, donde tienes nubes a las que les llamas orbitales, o nubes a las que les llamas niveles de energía. Entonces, esa sería mi respuesta a la pregunta. O sea, bajo los supuestos que estamos haciendo, podrías calcular el trabajo, pero bajo supuestos reales, oficiales, aceptados, la mecánica clásica no vale ahí adentro de los átomos y por lo tanto no puedes hacer un cálculo de trabajo. ¿Algo más? No, gracias, profesor. Ok, nos vemos mañana. Cuídense. Igualmente.